Hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro buen Señor que hable a nuestros corazones. Soberano Rey, amado Padre, tú que habitas en los cielos, Señor, y conoces lo pequeño que somos, Señor. Tú conoces nuestras limitaciones de mente, de memoria, de vocabulario. Tú conoces, Dios, por tu gracia, la bendición que tenemos en palabra de vida, de tener hermanos de diferentes países, pero también es un reto, Señor. Yo te pido que a pesar de las debilidades del predicador, seas tú obrando para tu gloria y hablando con claridad, Señor, a través de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, ministrando los corazones. Por favor, es un ruego una vez más, Señor. Te vuelvo a pedir, te vuelvo a suplicar, te vuelvo a rogar, Señor, que tú no nos dejes iguales, que esto no sean meras palabras que se lleve el viento y que la palabra aprendida pueda calar en nuestros corazones y traer vidas transformadas para tu gloria, Dios. Obra, por favor. Obra, Señor. Padre Dios, te rogamos en nuestro deseo, Señor, que los sermones, Señor, causen un efecto, marquen a la congregación, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Dios, mientras lo predicamos, pero ayuda a mis hermanos también a ser fiel mientras lo escuchan y lo ponen en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos, sé que no vamos al lado de la Iglesia Católica como estamos tradicionalmente adaptados. Estamos en Marcos y ya la serie de Marcos que tenemos preparada nos va a hablar estuvimos hablando el viernes de la entrada triunfal. Hoy estaremos hablando de un poquito de toda esa etapa de la pasión, de lo que le tocó sufrir a nuestro Señor Jesucristo. El próximo domingo y los siguientes, en algún momento estaremos hablando de la muerte y de la resurrección. Entonces estamos en Marcos 14 hoy, si el Señor lo permite, versículos del 51 al 72, Marcos 14, del 51 al 72. Nosotros vivimos en Estados Unidos en este momento. En Estados Unidos no hay una monarquía, pero nosotros conocemos países que tienen una monarquía. España, Inglaterra, entre otros. Una persona que venga de una monarquía sabe cómo funciona la monarquía y sabe cómo quiere que luzca sus reyes. La mayoría de esos países, las personas ya tienen la cultura y están adaptados a tener su rey o su reina y ellos saben cómo quieren que luzca ese rey. Ellos quieren un rey legislador que da buenas leyes. No les interesa tanto que sea un rey servicial, un rey que se sacrifica por otro, que sufre por otro. Lo de ellos es que su rey y su reina deban verse bien. La apariencia debe ser las mejores. Las leyes deben ser las más excelentes. La pregunta para ustedes sería, ¿quieres a un rey que parezca que está más interesado en servir a otro que en legislar? Otra pregunta, ¿esperas a un rey que piense de sí mismo como un siervo o como un monarca? La mayoría de las personas quieren que sus reyes estén rodeados de sirvientes y sean tratados con realeza, y hay cierto encanto en la realeza. Si somos sinceros, encontramos ciertos destellos. Yo no sé qué tiempo las personas estuvieron siguiendo la muerte de la reina de Inglaterra, y cuando llegó el próximo rey, las personas estaban pendientes y los noticieros publicaban, las revistas publicaban y todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando. ¿El problema cuál es? Que esto es lo que esperaríamos de nosotros mismos. En el fondo de nuestro corazón, nuestra manera de tratar a los reyes o de pensar de los reyes es lo que estamos pensando de nosotros mismos. En el fondo de nuestro corazón, si somos sinceros, nosotros estamos diciendo, si nosotros fuéramos reyes, para que nos trataran así, para hacer esto o para hacer aquellos. Queremos ser respetados, queremos ser servidos, queremos ir adelante con todos los negocios del gobierno. No nos gusta la idea de servir. Generalmente a nosotros no nos gusta la idea de servir. Y si hay alguno de ustedes que yo sé que tienen el don de servicio
y les gusta servir, y usted me dice, no, pastor, a mí sí me gusta servir. Si somos sinceros, si nos gusta servir, pero no nos gusta que nos vean como siervos. No sé si notan la diferencia. No tenemos problema para servir, pero no es que nos vean, que nos traten como siervos, eso nos ofende. Una cosa es ver, ay, qué lindo, mira cómo sirve, pero que te empiecen a tratar como un siervo, que te empiecen a tratar como una persona que está por debajo, como una persona que está haciendo algo que nadie está haciendo, eso nos empieza a hacer sentir un poco mal. Empieza a hacer salir el orgullo de nosotros. Sin embargo, el Hijo del Hombre vino exactamente para hacer esto. El Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre vino para ser un rey, pero un rey sufriente, un siervo sufriente. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué vino así? Si era un monarca, si era un rey, ahorita leímos en Colosenses capítulo 1 cómo Cristo existe desde antes de la fundación del mundo, cómo Cristo sustenta el mundo, cómo Cristo es rey de todo lo creado y también es rey de los creyentes, y aún así vino como un siervo y sufrió y padeció como un siervo. ¿Por qué? La respuesta es porque es precisamente la clase de rey que usted y yo necesitamos. Nosotros necesitamos un rey como Cristo. Nosotros necesitamos un rey siervo, un rey que vino a sufrir por nuestros pecados, porque si no usted y yo no seríamos salvos. Ahora, para ver el título del sermón de hoy, quisiera que pensaran en una portada. Ustedes saben que de una revista, no sé si saben que la revista tiene una portada y por atrás tiene una contraportada. Quisiera que viéramos el título como una portada. ¿Y cuál fuera el título del sermón de hoy? Que sería el título de esa revista, sería En el Evangelio sufriremos. Imagínense que usted tome una revista en la mano, a veces las mujeres van a la peluquería a hacerse las uñas o los hombres al barbero y ahí tienen un grupo de revistas y usted toma la revista que dice En el Evangelio sufriremos. ¿Cuál es la respuesta de muchos? Volverla a poner y buscar otra de cocina, otra que hable de remodelación de casa o de cómo está la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque no nos interesa el sufrimiento, ni para nosotros, ni para los nuestros. ¿Cómo menos pensar que Cristo, nuestro Rey, tuvo que sufrir tanto? Amado hermano que te encuentras aquí, visita que nos acompaña, estemos dispuestos como Cristo a sufrir por causa del Evangelio. Todos los que aquí nos llamamos creyentes debemos estar dispuestos como Cristo a sufrir por causa del Evangelio. Escuche bien, debemos estar dispuestos a sufrir, pero no a sufrir por cualquier cosa, a sufrir por causa del Evangelio. La causa de nuestro sufrimiento debe ser el Evangelio de Jesucristo. No estamos hablando de sufrir por orgullo o sufrir por estoicismo. ¿Saben lo que es el estoicismo? 300 años antes de Cristo surge un movimiento que fueron reconocidos como los estoicos, y el estoicismo no es lo que estamos proponiendo. El estoicismo es diferente al sufrimiento del cristiano. El estoico es ese hombre alfa, y puede ser una mujer también, que entiende que en sus propias fuerzas él está listo para perder todos los bienes materiales, para no tener salud, para tener cualquier enfermedad, soportar cualquier dolor e incluso puede mostrarse indiferente a cualquier placer. Eso es una imagen distorsionada del sufrimiento cristiano. Los cristianos no somos estoicos. Más adelante veremos cómo es el sufrimiento en el cristiano. Pero cuando estamos hablando que como creyentes nosotros debemos estar dispuestos como Cristo a sufrir por el Evangelio, ya quiero que tengan en la mente, no estamos hablando de estoicismo. Antes que usted se ponga el escudo y coja la espada y se monte arriba del caballo en lo que vamos predicando y empieza a mirar el gran campeón que hay en usted, quiero recordarle que no estamos hablando de eso. Y no estamos hablando de sufrir por cualquier razón equivocada, sino de sufrir por causa del Evangelio, para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. De eso estamos hablando. Que tu sufrimiento
traiga gloria a Cristo y sea de bendición para la iglesia. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué? Para que Cristo y sus seguidores sean vistos como Cristo. Hay demasiado cristianismo, pero hay demasiado cristianismo fácil. Hay demasiado cristianismo, pero hay demasiado cristianismo de bendición, de prosperidad, de tu mejor vida ahora, de seremos millonarios. Pero hay muy poco cristianismo de creyentes que quieren ser como su rey. Y lo que estamos diciendo es que su rey le tocó sufrir en esta tierra. ¿Cómo usted va a pensar que usted no lo va a tocar sufrir por causa de Cristo? Y cuando usted padece justamente, dignamente por causa de Cristo, las personas ven a Cristo en usted. Generalmente, en una situación de sufrimiento, lo que hacemos es huir de esa situación. En muchas ocasiones, dar más testimonio y actuar como actuarían los no creyentes. Nosotros debemos ser una representación fiel de Cristo en esta tierra. Recordamos, ¿a qué les estamos llamando en esta tarde de parte del Señor y delante del Señor? Les estamos llamando a que estemos dispuestos como Cristo a sufrir por causa del Evangelio. Todos los aquí presentes, si eres un verdadero creyente, si naciste de nuevo, si el Espíritu Santo habita en ti, la tercera persona de la Trinidad, en tu corazón debes estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Debes estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. Si tú todavía no lo sabes, quiero decirte que posiblemente no entiendes el cristianismo. Si tú no sabes que los creyentes vamos a sufrir como Cristo, no hay ningún problema, hay esperanza. Acércate a los maestros al final del culto, pero posiblemente todavía no entiendes el Evangelio. Y si no entiendes el Evangelio, no eres salvo. No eres salvo, pero hay esperanza. Y tenemos dos puntos, y el primer punto, o la primera manera que debemos estar dispuestos como Cristo a sufrir por causa del Evangelio, es sufriendo el menosprecio. Sufriendo el menosprecio. Cuando hablamos de menosprecio, quizás la palabra que más rápida nos viene a la mente es el desprecio. Como creyente que entre en las filas de Cristo, que entre en las filas del cristianismo, debes estar listo como Cristo a que te desprecien, a que te den menos valor de que tú tienes en realidad, no del que tú crees tener, porque a veces nosotros nos damos demasiado valor y por eso nos sentimos tan mal porque queremos que todo el mundo nos está infravalorando. No, aún de tu valor real, si te cogieran y te pusieran en una pesa, como un verdadero creyente, debes estar dispuesto a soportar el menosprecio de las personas. Tu peso real, que las personas te tengan en menos, no te debería molestar ni te debería incomodar si eres un verdadero creyente. Quizás en la práctica o de otra manera, todos hemos padecido este tipo de desprecio. Pero no nos referimos a cualquier desprecio como cuando una persona nos infravalora porque no somos buenos jugando fútbol y te dice, en mi equipo tú no vas a estar, tú no sabes jugar fútbol. O cuando alguien te dice, mira, de verdad te hemos hecho el casting de la alabanza, pero el baño quizás sea un buen lugar para... En la alabanza congregacional cantamos todo, pero aquí no vas a guiar a las personas en adoración. O quizás quieres dar clases y se te dan oportunidades de enseñanza y empiezas a enseñar y cuando le preguntas a los hermanos qué aprendieron, los hermanos te dicen, nada. No te están menospreciando en ese caso y no deberías sentirte mal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando a sufrir el menosprecio por causa de Cristo. Por querer vivir para la gloria de Dios. En algún momento te van a empezar a menospreciar. Vamos a los versículos 51 y 52. Y quiero ver el menosprecio en dos partes. La primera parte sería versos 51 y 52. Sufre el abandono. Sufre el abandono. Cristo tiene que sufrir el abandono. Y después estaremos viendo los versículos del 66 al 72 para ver que Cristo sufre el rechazo. Cuando Cristo sufre el abandono y sufre el rechazo, Cristo está siendo menospreciado. Y a eso nos está llamando el Señor. Versos 51 y 52, ¿qué fue lo que pasó? Dice la palabra, que venía cierto joven que seguía a Jesús y que estaba cubierto con una sábana y de pronto le vieron. ¿Y qué fue lo que pasó cuando le vieron? Cogió la sábana, la dejó y se mandó a correr como Dios lo había creado en este mundo. De esa manera salió corriendo. ¿Cuál es el punto? El punto no es que salió corriendo.
es que él prefirió pasar la vergüenza de la desnudez de que lo vieran con Cristo. Él estaba con Cristo hasta ese momento y sintió más vergüenza de Cristo que de que lo vieran desnudo. Prefirió quedarse desnudo que lo cogieran con su Cristo al lado de él. Dime si eso no es abandono. Dime si eso no es que te dejen solo. Dime si eso no es menosprecio. Cuando nosotros vamos al contexto, versículos del 43 al 50, ¿qué dice el contexto literario, contexto anterior? ¿Qué es lo que nos dice? No lo voy a leer por una cuestión de tiempo. Pero dice que todos sus discípulos, los 12, lo dejaron solo. Lo abandonaron 3 años con Cristo. 3 años aprendiendo de Cristo, comiendo con Cristo, compartiendo con Cristo. ¿Y ahora qué hacen esas personas? Llega la persecución y abandonan a Cristo. Menosprecian a Cristo. Dejan a Cristo solo. Versículo 50. Para no leerlos todos, ustedes pueden ir leyendo con la vista para ver que no le estamos vendiendo gato por liebre. Entonces, todos los discípulos que hicieron, dejándole, se fueron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo dejan solo? En toda la primera parte de la carta, Marcos nos ha venido narrando quién es Cristo a través de su autoridad. La autoridad de Cristo hace que en algún momento ellos vean ya a Cristo como el Mesías. Ya ellos tienen cierta visibilidad que por los milagros de Cristo, recuerden, Cristo resucitó muertos, Cristo sanó enfermos, Cristo le dijo a Mar, cállate, le dijo al viento, estate tranquilo, y se me quedan más milagros que hizo, sordos, mudos, ninguno de empaste, no hay un milagro de empaste, pero todos los otros, ni polvo de oro, ese tampoco estaba, pero todos los otros milagros, Cristo los hizo, milagros verdaderamente sobrenaturales, milagros que sobrepasan el entendimiento de cualquier ser humano. Cristo los hizo. En algún momento, ¿cuál es la confesión de Pedro? ¿Qué dice Pedro en medio de esos milagros? Pedro dice, oh, tú eres el Cristo. Y antes de ese milagro, habíamos visto que Marcos inteligentemente pone el milagro del ciego. ¿Recuerdan el ciego que ve en 2 partes? Y lo va a sanar por primera vez y no ve. Y lo va a sanar por segunda vez y ve. Y lo hace con toda la intención para que viéramos que ellos no tenían claro quién era Cristo. Y más adelante entonces Pedro empieza a través de la autoridad y todos los discípulos a ver con claridad por la autoridad que Cristo es el Mesías. Cristo es el Mesías. Después de eso viene la segunda parte de la carta de Pedro y que nos va a mostrar quién es, en vez de quién es Jesús, qué clase de Mesías es Jesús. ¿Cuál era el problema? Ellos ya sabían quién era Jesús. ¿Quién es Jesús? El Mesías. Tú eres el Cristo. Ya ellos lo estaban viendo con claridad. Lo que no tenían claro era qué clase de Cristo era Cristo. ¿Qué clase de Mesías? ¿Qué clase de Rey tú eres? ¿Recuerdan todos que estaban esperando? El Rey victorioso, el Rey triunfante. Y al ver los milagros decían, este es. Cuando llega a Jerusalén, va a sacar su espada, todo el mundo va a ser destruido, él se va a sentar en el trono, yo a la derecha, tú a la izquierda, aquella provincia, el otro la otra provincia. Ya todo el mundo tenía en su mente el rey que querían y el tipo de rey que ellos necesitaban. No sabían todavía de verdad qué tipo de rey era. Sabían que era el Mesías, pero no sabían qué tipo de Mesías. Por eso Cristo en el capítulo 10, pueden ir al capítulo 10, verso 45, ¿y qué les dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí viene el milagro del otro ciego. Y es interesante este segundo milagro, porque ¿cómo estaba el hombre? Ciego. Y sin verlo, de pronto escucha que él viene y él sabe que es el Hijo de David, sabe que es el Mesías y él cree en el Mesías. Y en ese momento que él cree en el Mesías, los ojos de él fueron abiertos.
Marcos introduce esta historia porque a partir de aquí, usted puede ir atrás, los 6 capítulos que vienen es la última semana de Cristo en esta tierra y es donde va a empezar a mostrar no solo que Cristo es el Mesías, sino qué tipo de Mesías era este Cristo. ¿Qué clase de Mesías es Jesús? Y Jesús es el siervo sufriente. No era el rey esperado, él es el rey sufriente. Era el rey que venía a morir. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, para que los santos elegidos pudieran ser salvos para la gloria del Señor. Si el rey no sufre, si el rey no muere, ninguno de los que estamos aquí pudiéramos ser salvos. Dios permita que podamos ir en una línea de pensamiento juntos. Recordemos que Cristo tenía enseñanzas privadas con ellos. En las enseñanzas privadas que Él estaba diciendo a sus discípulos, yo voy a sufrir, yo voy a morir, yo voy a resucitar. Pero les dice algo más que se nos olvida, y es que le dice, ustedes tienen que seguirme. Ellos no se acordaban de eso. Yo voy a sufrir, yo voy a morir, yo voy a resucitar. Ustedes tienen que seguirme, y en el momento que ellos van a ver ahora que ya Cristo es preso, se les olvidó que ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que seguir a Cristo. Pero Dios es soberano, Dios tiene un tiempo. Ahorita lo veremos. Dios tiene un propósito con todas las cosas. Ahora Jesús es apresado, todos los discípulos lo abandonan y Él sufre el abandono por causa del Evangelio. Cristo está consciente que el plan de redención tiene que llevarse a cabo. Cristo podía hacer varias cosas. Una de ellas era hablarle y decirle, Padre, envíame legiones. Y ahí mismo Él era liberado e irse. Pero no iba a continuar con el plan de redención que estaba fijado desde antes de la fundación del mundo con su Padre. Él no podía abandonar ese plan. Él sabía que Él tenía que sufrir. Y lo segundo, Él lo hacía por causa del Evangelio. No lo estaba haciendo por Él mismo. Cristo podía mentir. Cristo podía decir, yo no soy Cristo, yo no soy el Mesías. Y las autoridades humanas automáticamente lo hubieran perdonado. Pero Cristo no solo sufre el rechazo. Cristo no solo sufre el abandono, sino que también sufre el rechazo de sus discípulos, en este caso de Pedro. Versículos del 66 al 72. Vamos a meditar en estos versículos. Pedro, todos los discípulos se van, incluyendo a Pedro, pero en algún momento Pedro decide regresar y decide seguirle, y ahora Pedro está en el patio de la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Los sacerdotes en Israel ya tenían una especie de finca grande. Imagínense, ¿saben lo que es una finca? Un terreno grande, con castillos, con árboles. Y ya los sacerdotes se habían hecho de una riqueza y la plebe de los fariseos y de los escribas se habían hecho de tanto dinero, parecido a Maldonado, Cash Luna, Dante Gebel y todos los falsos maestros. Y estaban aquellos sacerdotes viviendo en sus palacios y en uno de esos palacios estaba Caifás. Caifás empezó a ser sumo sacerdote a partir del año 24 en adelante. Y en otra parte del palacio estaba Anás, que no recuerdo los años, pero era antes del 24 y después del año 1 después de Cristo. No recuerdo si del 3 al 16. Caifás era el esposo de la hija de Anás. Creo que eso se llama, ¿cómo se volvió el nombre? Nepotismo, algo así. Y ya tenían los cargos, estaban allí en el linaje sacerdotal. Y allí había un patio y había lugares para calentarse. Pedro está en ese patio. Cristo está en una parte del palacio siendo interrogado. Pedro está en fuego, versículo 66. Y en el versículo 54 se nos da un poquito de información. ¿Qué dice el versículo 54? Y Pedro le siguió de lejos, no de cerca. Y algunos de ustedes quieren vivir así con Cristo. Ustedes quieren ser cristianos, pero ¿cómo? De lejos. Cristo allá y ustedes aquí. La iglesia allá y ustedes aquí. Pero Cristo no quiere cristianos de lejos. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Ya hablamos de la finca. Y estaba sentado con los alguaciles, con las personas que cuidaban el templo. Ahorita veremos ese. Y que eran parte también del Sanedrín, de cuidar el Sanedrín. Estaba ahí calentándose a fuego. Versículos 66 al 68. Lean con su Biblia. Si alguien no tiene Biblia, toca al hermano que está al lado y dígale, préstame su Biblia. O prende el celular, si no va a buscar Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Es un gran peligro el celular, la Biblia en el celular por eso.
Porque cuando el predicador se pone denso, entonces se mueven al lado y ven una publicación y después nos preguntamos, ¿por qué el Señor no me ministró? Porque Facebook te estaba ministrando. Lo digo con ánimo, con cariño y con amor, mis hermanos. Cómprense en una Biblia, en Amazon la vende y en Walmart también. Si la quiere digital, sea bien sabio, bloquee, ponga a dormir las aplicaciones, ejercítese para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Porque si no vas a estar aquí y no vas a estar aquí. Y la palabra está siendo predicada, pero tu corazón está en las uñas que puso Margarita. Y sales de aquí peleándole a tu esposo que por qué no te ha pagado las uñas. Regresando, mi hermano, a la palabra del Señor. 66, 68. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, empezó a mirar y dijo, ¿tú también estabas con Jesús Nazareno? ¿Qué hace Pedro? No, yo no lo conozco, yo no sé ni quién es. Y salió a la entrada. ¿Y qué pasó? El gallo cantó por primera vez. Continúa nuestro texto. ¿Y qué pasa? Lo vuelve a negar. Versículo del 69 al 70. Y la criada, era persistente la muchachita, va de nuevo donde está él y le comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero ¿qué hizo él? Lo negó por segunda vez. Y siguen los versículos y viene lo más terrible. Ahora vamos del 70, la parte de abajo, hasta el 71. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eras de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es como la de los cubanos. No, mentira. Es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Y lo interesante aquí es que él hace un juramento. Hace un juramento para negarlo, o sea, lo niega con juramento. Como cuando nosotros decimos que me pase tal cosa mala si no digo la verdad, sabiendo que estamos diciendo mentiras. Pero somos capaces de jurar y de hacer un juramento. Eso estaba haciendo, hasta ahí llegó Pedro. Pedro llegó a jurar que le pasara algún mal a él si lo que él estaba diciendo no era verdad. Y lo que Pedro estaba diciendo era mentira, porque él sí conocía a Cristo. Es como las muchachitas y los jovencitos aquí te preguntan en la escuela, ¿eres cristiano? Y te dicen, mi papá es pastor, mi papá es misionero, o van a la iglesia. Y yo te pregunté eso, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? Espero que la respuesta sea que sí. Espero que la respuesta sea que sí. Pedro, amén, estaba lleno de temor, alguien despierto. Pedro estaba lleno de temor. Y lo interesante es, el más fuerte en sus propias fuerzas, el más rudo en su propia rudeza, ahora está negando al Señor. ¿Ven cómo no se trata de estoicismo? ¿Ven cómo no se trata de que tú tienes tu campeón adentro y venga lo que venga, yo no voy a negar al Señor y venga lo que venga, yo voy a pasar hambre? A eso no es lo que llama el cristianismo. Porque nuestras fuerzas no están en nosotros, porque por nosotros mismos nos desbaratamos. Nuestras fuerzas están en el Señor. Por eso, yo lo digo con cariño, a las personas que están pensando que si viene la persecución, que si viene esto y que si quedan 3 días, que si el segundo día, que si la luna es de sangre, que si es de chocolate. Mis hermanos, cuando venga la persecución, ustedes saben quién nos va a capacitar a los verdaderos creyentes para soportarla. El Espíritu Santo. No te preocupes por eso, porque la fuerza que tú tienes ahora y el valor que tú tienes ahora no es suficiente para pasar nada. Necesitas la obra del Espíritu Santo. Por eso tenemos historia en el cristianismo, la hemos hecho y no la voy a volver a repetir. Búscala en Google, como la de Blandina, como la de Julianillo, y diferentes personas chiquitas, flaquitas, que no aguantaban un mal tiempo y soportaron el sufrimiento por causa de Cristo, porque el Espíritu Santo los capacitó en ese momento para el sufrimiento. ¿Quién es este Pedro? Capítulo 14, está cerquita, vamos allá, porque ahora no tenemos, yo les dije, en plural, no fue Pedro el único que lo abandonó, lo abandonaron más personas. Capítulo 14, versículos 26 al 31, que dice el capítulo 14, 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, cantaron un himno al final del culto, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor. ¿Y qué pasó después que hirieron al pastor? Las ovejas se van a mandar a correr la cobardada.
pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, y eso es para cada uno, nosotros somos así, no dependemos de Dios, nosotros reaccionamos así, no, porque yo sí, no busques al Señor para que tú veas. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que cantes el gallo, Pedrito, me vas a 2 veces, me vas a negar 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Punto y seguido. ¿Y qué dice pues? También todos decían lo mismo. O sea que todos decían que no le iban a negar y todos quisieron, abandonaron. Todos, sin excepción de nadie, dejaron solo al Señor Jesucristo. Enseñanza. No hay nadie fuerte en su propia fuerza. Si haces algo valiente, virtuoso, radical, no hay un campeón dentro de ti. Es por la pura gracia de Dios. Así que dile, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Por la gracia de Él quizás Él te permita hacer hazaña. Porque por su gracia profetas dieron la vida por el Evangelio. Pastores están muriendo y han muerto por el Evangelio. Cristianos están en varias partes llevando la buena semilla del Evangelio para que otros sean salvos. Cuando lo hagan y las personas se conviertan y la iglesia crezca, dile, gloria sea al Señor. No dependía de mi inteligencia, de mis estrategias, de la elocuencia, de etcétera, 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 de cualquier cosa que tú estés viendo dentro de ti. Depende de Él, depende de lo que Él hace. ¿Y la gloria para quién es? Para Él siempre. Ahora saben lo interesante, regresemos al versículo 51 y 52. Posiblemente, pero muy posiblemente, la Biblia no lo dice, pero los escritos de la tradición lo dicen, y los historiadores, algunos historiadores lo dicen. ¿Saben quién es el joven que dejó la sábana y se mandó a correr? Marcos. Marcos venía de una familia adinerada, como veremos un poquito más adelante. Por eso cuando Pedro está preso se están reuniendo en casa de Marcos. Y Marcos era el más jovencito de ellos, estaba con los discípulos y según los escritos, Marcos, que es la persona que está escribiendo esta carta, porque ahí es donde quiero llegar. La persona que está escribiendo esta carta fue la persona que se avergonzó más de Cristo que quedarse desnudo. Pero la persona que posiblemente está dictando esta carta, ¿saben quién es? Lo dijimos. Pedro es la persona que está dictándole a Marcos. ¿Ustedes se imaginan ese cuadro? Pedro dictándole a Marcos porque yo lo negué 3 veces antes que el gallo cantara 2. Y Marcos escribiendo, yo boté una sábana, yo no voy a poner mi nombre. Pero yo preferí salir corriendo desnudo que no quedarme con mi Cristo. Ustedes se imaginan, mis hermanos. O sea, esta porción está siendo inspirada, dictada y escrita de una manera tan sincera por los hombres que menospreciaron al Señor Jesucristo. Por eso cuando pecamos, a veces es mejor reconocer nuestro pecado y compartirlo con otras personas para que no caigan. Y no sentarnos en la silla, en el trono de la autosuficiencia, donde nunca le hemos hecho nada a nadie, cuando de verdad nosotros sabemos que nosotros sí pecamos y que nosotros sí le fallamos al Señor. Lo abandonaron, lo rechazaron, pecaron contra Dios. Y quizás tú estás aquí y tú te encuentras hoy en esa misma situación. Tú te encuentras en una vida, si tú eres sincero, que está abandonando a Cristo, que está rechazando a Cristo, o por lo menos lo está siguiendo de lejos. Cristo por allá y tú por aquí. Quiero decirte que hay esperanza para ti. Puedes arrepentirte, regresar a Cristo y hay esperanza para ti. Versículo 72. ¿Qué dice el versículo 72? Y dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó, lo negó 3, el gallo cantó 2, las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Se echó a llorar. En el griego, ese llanto es una expresión genuina de dolor. A Pedro le dolió en el corazón lo que hizo. Ahora él se estaba dando cuenta que él había abandonado a su Señor. Ahora él se estaba dando cuenta que él había rechazado a su Señor.
Ahora él se está dando cuenta que lo que hizo fue la cosa más terrible que él nunca quisiera ser. Pero ¿qué hicieron estos hombres después que Cristo resucitó? ¿Saben lo que hicieron? Dieron su vida por Cristo. Como les decía ahorita, según la tradición, no según la Biblia, posiblemente Marco viene de una familia adinerada, se cree por la casa, con todas las condiciones que aparece ahí en Hechos de los Apóstoles, donde estaba toda la iglesia orando por Pedro que estaba preso, no sé si recuerdan en Hechos. Y este Marco no solo hizo eso, sino que se fue en el primer viaje misionero con Pablo. Y aunque no terminó el primer viaje misionero, porque cualquiera de nosotros tiene caída o falta de sabiduría a la hora de tomar decisiones, después él se une con Pablo y después que Pablo se muere, se une con Pedro y ahora está ahí escribiendo esta carta. ¿Quién fue Pedro? El que lo negó 3 veces. ¿Qué hizo Pedro después? Se convirtió literalmente en un esclavo de Jesucristo. Salió con su esposa y con su familia por todas partes a predicar el Evangelio y a vivir para Cristo. Si tú estás aquí dándole la espalda a tu buen Señor en tu escuela, en tu centro de trabajo, en tu matrimonio, en donde quiera que te encuentres, hay esperanza. Si te arrepientes y crees de verdad, de todo corazón, en Cristo como Salvador, hay esperanza y hay un cambio para tu vida. Arrepiéntete hoy. Pregunta, mis hermanos. Ellos entendieron la pregunta de nuevo. ¿Qué clase de Mesías es Jesús? Lo entendieron en el futuro. Todos los discípulos, todos, empezaron a ver ahora al siervo sufriente. Está hablando en Hechos, ya después, y siguieron sus pisadas. Dejaron de anhelar los mejores puestos en el cielo para ocupar los puestos más bajos en la tierra. Y ya no solo se convertirían en siervos, sino que no les molestaba que los trataran como tal. Ya a los discípulos no les importaba que lo trataran como siervo. Ya estaban viendo con claridad el tipo de Mesías que Jesús es. Pregunta, ¿ves con claridad el tipo de Mesías que Jesucristo es? No me responda, no me responda. ¿Ves con claridad el tipo de servidor que Él quiere que tú seas? Porque Cristo quiere que tú seas como Él. Cristo quiere que tú sigas sus pisadas. Pregunto, no me respondan por amor a Cristo, pero pregúntate tú mismo, ¿hasta dónde y hasta cuándo le vas a servir? Y sé que algunos están por dentro, hasta siempre. Sí, gloria a Dios, ese debería ser el deseo. Pero pregunto ahora, ¿hasta cuándo le vas a rechazar? Quizás hay algunos que le están rechazando aquí hoy. Y por último, ¿qué estás haciendo con tus dones, con tus recursos y con tu corazón? Con todos tus dones, con todos tus recursos y con todo tu corazón estás buscando la gloria del Señor. No, eso está en pausa para después. Porque mira, cuando yo me compre la casa, que después me compre el carro, que construye, ahí yo le voy a servir al Señor. ¿Qué dice el Señor? Necio, no sabes lo que va a pasar si esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Cuándo le vas a servir a Cristo? ¿Cuándo le vas a acabar ya de entregar tu vida completamente a Jesucristo? Y no, yo soy creyente. ¿Cuándo le vas a entregar tus dones, tus talentos? Aquí hay personas que ya son miembros, que cantan, que saben de audiovisual y nosotros allí que no sabemos ni poner los micrófonos, que saben de miles de regalos que el Señor les dio. Y si no saben nada, hacen mucha falta personas en la bienvenida. Necesitamos un equipo de seguridad. Tenemos al hermano Gabriel que está capacitado y necesitamos hacer un equipo. Necesitamos 4 hombres que sean miembros, que sean fieles, que pasen a ser del equipo de seguridad. Y como esas necesidades tenemos muchas más. ¿Y por qué no se suplen las necesidades? Porque todo el mundo está mirando a Cristo, Él allá y las personas aquí. Nadie quiere sufrir, seamos sinceros. Nadie quiere dar de su plato de comida, nadie quiere sacrificar su tiempo. Y más en este cristianismo de Estados Unidos de América cómodo. Y no estamos haciendo un llamado a dejarlo todo, ya lo explicamos la otra vez, a que tú te vuelvas pobre y vayas detrás de Cristo. Debes seguir trabajando, debes sostener a tu familia, ponles un plan de retiro, págale seguro médico, pero posiblemente si eres diligente, también te va a quedar tiempo, te va a quedar dinero y te va a quedar fuerza para dar generosamente para la obra del Señor. Entrégate por Cristo, mi hermano, vale la pena, no lo rechaces más, no lo menosprecies más. Recordamos la invitación, estemos dispuestos como Cristo a sufrir por causa del Evangelio. Punto 1, sufriendo en menosprecio. Estemos dispuestos como Cristo a sufrir por causa del Evangelio. Punto 1,
sufriendo en menosprecio. Segundo punto, sufriendo en maltrato. Porque si bien podemos aguantar quizás el menosprecio, podemos aguantar el sufrimiento pasivo, que duele, pero uno lo aguanta porque en el sufrimiento pasivo no me saludó, no me miró, no me trató. Pero Cristo no solo sufrió pasivamente, Cristo sufrió de manera activa, como veremos más adelante. Y hasta ahí debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. Debemos estar dispuestos a sufrir en maltrato, siguiendo las pisadas de nuestro buen Señor. Segundo punto, sufriendo en maltrato. Versículo 53 al 65. Capítulo 14, versos del 53 al 65. Cristo no sufrió por causa del Evangelio únicamente de manera pasiva, ya lo dijimos, sino de manera literal y de manera activa. El siervo sufriente está dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Y llegamos al versículo 53, ahorita adelantamos un poquito de contexto. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Hay otros evangelios que los tienen de diferentes maneras. Estamos con Marco y el propósito que tiene Marco, pero en resumen, lo que quiero decir, no vamos a compilar un evangelio arriba del otro, no vamos a organizar todo en detalle porque ese no es el propósito de Marco. Pero lo que nos quiere dejar claro Marco, ¿qué nos quiere dejar claro en el versículo 53? Que todos los religiosos de la época, el Sanedrín, estaba reunido y entre ellos estaba el sumo sacerdote que debía ofrecer los sacrificios por el pueblo, que debía ser la persona que más entendía al pecador. Si hay alguien que entendiera al pecador y que debía ponerse del lado del pecador, ¿sabe quién era? El sumo sacerdote. Porque él tenía que estar ofreciendo sacrificios y viendo a pecadores y a pecadores y a pecadores. El sumo sacerdote debía ser la persona más sensible del pueblo de Israel. Cuando digo sensible es ponerse al lado del otro, ponerse en la situación que el otro está viviendo. Estaban los principales sacerdotes, posiblemente los levitas, que eran los que venían después y eran parte también del sacerdocio. Los sumos sacerdotes salen de los levitas. Estaban los ancianos, que eran los líderes espirituales del pueblo, como los pastores ahora, una especie de pastores ahora en el Nuevo Testamento. Estaban ahí los ancianos y por último estaban los escribas. Y estos eran los más mafiosos de todos. Estos eran la mara salvatrucha. Estos escribas eran, sí, para dolor de todos nosotros, estos escribas eran los que tenían que, cuando se dañaban los escritos, hacer de un escrito a otro. Pero también llevaban el orden de las reuniones del Sanedrín, por eso estaban ahí, y de las reuniones públicas. Pero ellos fueron los causantes junto a los fariseos, porque los escribas eran fariseos, de que nosotros hoy no entendamos y no veamos la belleza de la ley. Las personas estaban viviendo tan mal la ley de Dios por lo mal que los escribas y los fariseos enseñaban la ley de Dios. Al no enseñar la ley de Dios con su belleza y con la claridad que debía ser enseñada, ¿qué hacían las personas? Rechazaban la ley o la malvivían. Por eso creían que por ellos mismos podían ser salvos, por ellos mismos tenían que hacer las cosas. Por eso la gente estaba hasta aquí con la ley, pero fue por una mala interpretación de la ley. Los levitas, los escribas, tienen gran parte de culpa de todo lo que estaba pasando. Esto no ayudó ni a la vida moral ni a la vida espiritual del pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel vivía, aún teniendo la ley, pero vivían de una manera que no le agradaba a Dios. Versículo 54, y dice en el versículo 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado ¿con quién? Con los alguaciles, lo dijimos ahorita, son esta tropa militar, esta guardia, estos policías del templo y del Sanedrín, estaba allí calentándose al fuego. Versículo 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Pregunta, ¿cuál era el verdadero propósito de esta reunión? Matar a Cristo. Ya ellos tenían la respuesta antes de hacer el juicio. Normalmente, ¿para qué se hacen los juicios? Para saber si una persona es inocente, culpable, y en caso que sea culpable, ¿qué condena lleva?
No quiero meterme en política, iba a decir algo de Donald Trump y eso, pero no, olvídense eso. Ya saben ya, ¿no? Esta gente estaba haciendo una cacería de brujas. Esta gente quería meter preso a Cristo y matarlo sin aún hacerle juicio. Ya ellos querían, ¿cuál es la consecuencia de Cristo? Muerte. Cristo va a morir, mira el texto. Ya querían tenerlo ahí para entregarle a muerte, pero no hallaban por dónde cogerlo. Pastores, futuros pastores, Primera de Timoteo 3 y Tito 3:1. Léanse los requisitos de un pastor, los requisitos de un misionero, porque siempre, si eres un verdadero seguidor de Cristo, te van a buscar para cogerte, te van a buscar para engancharte. Que busquen cosas, pero que no sean ninguna de las que está ahí en 1 Timoteo 3, ni en Tito capítulo 1. Y eso les pasó con Cristo. Cuando fueron a buscarle algo, no tenían, porque Cristo era santo. Cristo había vivido en santidad. Cristo había guardado la ley perfectamente. ¿Por dónde lo van a coger? No tienen por dónde cogerlo. Versículo 56, ya lo dijimos, o dice 56, porque muchos decían falsos testimonios contra él. Pero ¿qué pasaba? No concordaban el uno con el otro porque eran mentiras. Y cuando hay mentiras las cosas no concuerdan. Uno dice una cosa, el otro dice el otro dice otra. Pero si lo sientan juntos, las cosas no concuerdan porque son mentiras, no son verdad. Y a partir del versículo 57 hasta el 59 empieza el desfile de mentiras hasta que aparecen algunos que coincidían en algo, pero que tampoco era verdad. ¿Y qué dice? Verso 57. Entonces levantándose uno dieron falsos testimonios contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ¿qué pasa? Pero ni aún así estaban de acuerdo en lo que decían. En Deuteronomio, capítulo 19, versículos de 15 al 21, no lo vamos a leer, usted lo puede buscar, se dan las leyes al pueblo de Israel sobre el testimonio. A la hora de alguien presentar testimonio, tenía que por lo menos cumplir con 3 cosas. La primera, no podía ser un solo testigo. O sea, si viene una persona diciendo algo, eso para el juez no tenía valor. Tenía que venir 2 o 3 personas dando la misma información, haciendo la misma denuncia. Segunda, si el testimonio era falso, la persona después que terminaba de decir el testimonio, ¿saben qué le pasaba? Tenía que ir a juicio, automáticamente. Él era juzgado. Es bien y trae un falso testimonio. Si se coge que lo que está diciendo es mentira, automáticamente él tenía aquí el otro juicio. Y por tercero, ahora vemos aquí el juzgado completo, el Sanedrín. Y el Sanedrín no debía tener piedad, sino que de acuerdo a su pecado, la persona pagará. ¿Y se acuerdan de ese texto? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pies por pies. ¿Saben algo? Eso está bien. Eso no está mal. Pero ¿cómo es eso, pastor? Ojo por ojo está bien. Pie por pie está bien, pastor. ¿Cómo usted me va a decir eso? Es que eso no era para aplicarlo entre nosotros. Eso era para que lo aplicara un juzgado. El Sanedrín era el encargado de hacer ojo por ojo, diente por diente y pie por pie. ¿Qué significaba eso? Que si tú ibas a juicio, ¿qué tú tenías que pagar? De acuerdo a lo que tú habías hecho. Pero eso no era para la vida privada del creyente. Por eso Jesucristo lo lleva un poco más allá y lo extiende un poco más allá, porque las personas, culpa de los fariseos y los escribas en gran parte, habían mal aplicado las cosas, habían estirado la ley, lo que era para un contexto específico. ¿A quién lo habían llevado? A todas las situaciones y a todas las personas. Y por supuesto que es imposible que entre nosotros sea ojo por ojo y diente por diente. No hay manera. ¿Cómo avanzamos en un matrimonio? Él le dice una grosería y ella le dice otra. No, eso no es bíblico. Estamos hablando de que eso era para un juzgado. ¿Se entiende eso? En el juzgado debía ser así. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el juicio más corrupto de todo el mundo, donde están viniendo mentirosos a hablar cosas que son mentiras, cosas que no coinciden, a terminar de decir sus mentiras y no ser juzgado, porque automáticamente te dicen que era mentira, pero no te están narrando que hubo otro juicio. Versículo 58. Dice 57, entonces levantándose uno dieron falsos testimonios contra él diciendo, 58, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro templo hecho sin mano. Tenemos que aquí sí un momentico citar, porque es el único que trae claridad, a Juan capítulo 2,
verso 19. Y en Juan capítulo 2, verso 19, lo que Cristo dice no era que Él iba a romper el templo. Cristo dice que Él iba a romper su templo. Y en Juan 2, 19 está claro. Él está hablando de Él y que Él, su templo, lo iba a restaurar. Respuesta, ¿no fue lo que Cristo hizo? Sí, murió. ¿Y qué hizo? Al tercer día resucitó. Pero ahora logran conseguir un grupo de gente, y esto pasó hace 3 años, que escucharon eso hace 3 años, posiblemente, como a Judas le pagado para presentarse delante del Salvador, del Rey del mundo, a dar falso testimonio. Entonces están estas personas corruptas, pagadas, hablando de algo que pasó hace 3 años, pero cambiándolo de contexto, porque a veces unas palabras que tú las cambias un poquito y pueden lucir diferente. Versículo 59, ¿qué dice? Pero ni aún así se ponían de acuerdo, ni aún diciendo mentiras se ponían de acuerdo. Versículos 61 y 62. ¿Y qué pasa en el 61 y el 62? Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote, voy a dejarlo hasta ahí, mas él callaba y nada respondía. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo en este momento? Cristo está sufriendo como el Mesías sufriente, como el siervo sufriente. Miren todas las mentiras que están diciendo de Él, todas las injurias que están diciendo de Él. Pregunta, ¿Cristo se defendía? No. ¿Qué hacemos nosotros nada más cuando hablan un poquitico más de nosotros? No mucho, un poquitico, y que tú te enteres que están hablando un poquitico más de ti. Movemos cielo y tierra, publicamos en Facebook, en Instagram, pasamos correo, nos defendemos. Estos días hay una campaña, no sé si es cierta, si es no, porque no entiendo nada. Pero supuestamente hay una campaña tratando de denigrar a ciertos pastores bíblicos. ¿Saben qué? Estos pastores no se defienden. Hay otros youtubers por ahí defendiéndole, gloria a Dios, que lo defiendan. Pero ellos están callados, porque nosotros no estamos llamados a defendernos. ¿Qué hizo Cristo? Cristo no se defendió. Si hablan más de mí, si piensan más de mí, que lo hagan. Yo no me voy a defender. Cristo no se dedicó a devolver insulto por insulto, como tienen que aprender los matrimonios de esto. Que está casado aquí, que tire la primera piedra. Y nos dicen el primero y aguantamos como Cristo, pero cuando nos dicen el segundo, y si nos dicen el tercero, y ahí ya prepárate que ahí traemos el ojo por ojo y el diente por diente. Isaías había profetizado esto que Cristo estaba pasando. En Isaías 53:7 dice la palabra del Señor. Les dije que trajeran Biblia. Si no la trajeron, es culpa de ustedes. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Cumpliendo con todas las profecías que se decían desde el Antiguo Testamento. Por eso le decían, tú eres esto, y él callado. Tú eres lo otro, y él callado. Y le decían otra mentira, y él callado. Quizás nosotros, pero Cristo, defiéndete, diles algo. Pero él calló y aguantó y soportó. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23, lo que hace es recordar esta misma verdad. Pedro vuelve a recordar esta profecía de Isaías. Porque Pedro lo vio, Pedro lo vivió, Pedro vio a Cristo cuando Cristo estaba haciendo esto. Y Pedro puede decir, a mí nadie me puede hacer cuenta. Cristo cumplió con esto, pero Pedro nos llama a nosotros a cumplir con lo que Cristo hizo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Hoy aquí en la iglesia, Palabra de Vida, lo estamos recordando de nuevo. Jesús es un Mesías, un Rey sufriente, y vino a sufrir hasta la última de las consecuencias por el Evangelio. Pero ahora hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Hasta el 61, Cristo estaba callado. 61a. A partir de ahí en adelante, ¿qué pasa? El sumo sacerdote le vuelve a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Qué hace el sacerdote ahora? El sacerdote le lanza una pregunta a Cristo. El sacerdote quiere saber si Cristo es el Mesías. Para no utilizar, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, utiliza la palabra bendito, porque ellos pensaban que si decían Dios, estaban utilizando el nombre de Dios en vano. Por eso el nombre de Dios está solo con siglas en el Antiguo Testamento y las pusieron, ni ellos mismos las decían. Él dice,
¿eres el Mesías? Porque ahí hijo se refiere al Mesías. ¿Eres el Mesías, el Hijo del bendito? Le está preguntando, ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Y por qué Cristo responde? Si Cristo hasta ahora estaba callado. Porque en Levítico 24, perdón, me salté algunas partes, pero no importa. Porque en el Antiguo Testamento, ahorita les digo el texto, estaba escrito que cuando el sumo sacerdote te hablaba, tú debías responderle al sumo sacerdote. Si no, él estaba pecando contra la ley de Dios. Si ahora el sumo sacerdote le preguntaba y él no hablaba, Cristo caía en pecado. ¿Se entiende? Eres tú el Mesías, eres el Hijo de Dios. Eso es lo que él quería saber. Versículo 62 que le responde, Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y lo que hace aquí es empezar a citar la profecía de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, y empieza a hablar del reinado y del señorío de Cristo y del dominio eterno que Cristo tendrá y del reino que no se destruirá. Ese es nuestro rey, el que un día va a venir reinando y va a reinar por la eternidad sobre todos nosotros para siempre, los creyentes. Ese es nuestro rey. Y eso es lo que él quería saber. Y Cristo le está diciendo, sí, yo soy ese rey, pero yo soy el rey sufriente. Versículos 63 y 64. ¿Qué pasó? Entonces el sumo sacerdote se rasga la vestidura y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? O sea, hasta ahora ningún testimonio había funcionado, ¿se acuerdan? Ahora él le hace la pregunta y como Cristo dice que él es el Hijo de Dios, Cristo te está haciendo Dios mismo. Y él dice, esto es una blasfemia. No necesitamos un testigo más. ¿Qué dice? ¿Habéis oído la blasfemia? Versículo 64. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Se vira al concilio, a todo el Sanedrín, y le dice al Sanedrín ahora, él es un blasfemo. Está diciendo que es el Hijo de Dios. Y decir que eres el Hijo de Dios es decir que eres Dios mismo. Porque ¿cuántos dioses hay? Según el Shemá, uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Si tú dices que eres hijo de Dios, tú te estás haciendo Dios mismo. Y por eso cree que está diciendo una blasfemia. Levítico 24, 16. La muerte para el que blasfeme en nombre de Dios. Y ahí le quieren llevar a muerte. Convierten a la fuerza a Cristo en un blasfemo. Eso es lo que ellos hacen. Verso 65. ¿Y qué pasó? Y Cristo cumple sorprendentemente con Isaías, capítulo 50, versículo 6. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetada. ¿Qué dice Isaías 56? Entre parte de lo que dice, no escondí mi cuerpo de injurias, de mentiras, ni de esputos. ¿Saben lo que es esputo? La saliva que se le echa encima a otra persona. Ahora piense por un momento, la autoridad de Cristo. Y Cristo está soportando que dicen mentiras de Él, que le tapen los ojos, que lo escupan encima. A cualquiera de nosotros si nos escupen, ¿qué hacemos? Nos limpiamos con desagrado y actuamos de una manera por lo menos extraña. Y Cristo, que tiene todo el poder, Cristo está soportando todo esto. Que le digan que es un falso profeta, taparle los ojos y decir profetiza, está diciendo tú eres un falso profeta, tú eres un mentiroso. Y Cristo sigue aguantando todo esto para que nosotros pudiéramos tener salvación. Cristo continúa a pesar de actuando para la gloria de Dios, para que podamos tener salvación. ¿Por qué? Porque para Cristo la gloria de Dios es más importante que su propia gloria. ¿Por qué muchas veces no podemos actuar como Cristo? Porque para nosotros la gloria de nosotros es más importante que la gloria de Dios. Cristo no soporta esto porque sí. No, lo soporta para que usted y yo seamos salvos, para que los santos elegidos hoy le puedan adorar sin cesar. Jesús es la clase de rey, de Mesías, que viene a darlo todo sin excusas para la gloria de Dios. Es uno que está dispuesto a padecer para continuar con el plan eterno fijado en la eternidad pasada. Pregunta, ¿lo conoces? ¿Conoces a ese Cristo o solo conocías al Cristo de la bendición?
Y claro que nos puede bendecir. Me ha bendecido tanto, me ha dado la esposa más linda del mundo, hijos, salvación, carro. Soy bendito en Cristo. Hasta un traje tengo. Personas en Cuba que no tienen un traje. Claro que hemos sido bendecidos. Amanecimos hoy, vimos el sol, olimos las flores, nos tomamos un café. Hoy estamos en ayuno. Los menos espirituales, no, escuchen, los que toman medicina, tomar un café, otro día lo podemos hacer, podemos degustar las flores. Somos bendecidos, mis hermanos. Es ver tus hijos corriendo ahí en el patio. Eso sin llevarlo aquí a Estados Unidos. Porque ahora mismo los niños en mi país ni corriente tienen. Los papás tienen que estar de madrugada con un abanico. Y también son bendecidos. Pero eso es para otra clase. Solo para que veamos que sí somos ricos. Solo para que veamos cuánto tenemos en Estados Unidos. El problema no está en lo que tenemos. El problema está en el corazón una vez más. Que no nos conformamos con lo que tenemos. Queremos más. Y queremos más. Por eso no somos felices. Pero la pregunta para que eso cambie. ¿Lo conoces? ¿Conoces a Cristo? No solo al Mesías de la bendición, sino al Mesías sufriente. ¿Lo conoces? Segunda pregunta entonces, si lo conoces, ¿crees en este Rey? ¿Crees que Cristo es el Rey y tu corazón está en Cristo o tu corazón todavía está en otras cosas? ¿Qué esperabas como Rey? El Dios de la mitología griega, fuerte, poderoso, el Dios de la brujería. ¿Qué esperabas? Cristo no es ni el Dios de la brujería, ni es el Dios de la mitología griega. Cristo es el Rey sufriente. Este es un Dios diferente. Él es inigualable y nos dejó un ejemplo a seguir. Cristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amado hermano, siervo de Jesús que te encuentras aquí, ¿hasta dónde estás dispuesto a seguirlo para el progreso del Evangelio? ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir a Cristo? Y Dios quiera que tu respuesta sea hasta el final, hasta el último de mis días. No en mi fuerza, en su fuerza. Pregunta, ¿y cuando te traten mal? Me dijiste hasta el final. ¿Y cuando te menosprecien? Me dijiste hasta el final. ¿Y cuando no te saluden? Me dijiste hasta el final. ¿Y cuando te ofendan? Me dijiste hasta el final. Y cuando solo tú sirves y otros hablan como cotorra y estás ahí recogiendo papeles, recogiendo basura y la gente como si tú no existieras y empieza a saltar esa cosa dentro de ti, pero ¿serán ciegos? ¿No me ven como yo estoy sirviendo? ¿Para quién haces lo que haces? Recuerden que hay una diferencia de querer ser siervo y de que te traten como siervo. Cuando te tratan como siervo te van a tratar como Cristo y eso duele. A Cristo le dolió en su corazón ver a sus discípulos haciendo eso. Eso duele. Pero ¿estás dispuesto a que te traten como siervo? Primero tienes que servir, por supuesto. Pero si ya estás dispuesto, si ya estás sirviendo, tienes que estar dispuesto a que te traten como un siervo. Eso es seguir a Cristo. Eso es seguir a Cristo. Dijimos ahorita, imagínense una revista y en la portada de la revista que decía, en el Evangelio sufriremos. Ahora en la contraportada, por la parte de atrás, ¿qué dice? Cristo te consolará. Cristo te consolará. ¿Por qué Cristo te puede consolar? Amado hermano, visita que estás aquí con un dolor, con un cáncer, con un matrimonio destruido, con hijos quizás desobedientes, porque Cristo sufrió. Cristo conoce el sufrimiento y Cristo es nuestro consolador. Cristo es nuestro Salvador. Tenemos un Padre bueno, tenemos el Espíritu Santo que nos consuela, tenemos la palabra de Dios, en Dios lo tenemos todo. En la situación que tú te encuentras, ve dónde está Cristo. Lleva tu carga a Cristo y dile, Cristo, no puedo más con esto. Tú que sufriste tanto, ¿cómo puedo hacer para llevar esto bíblicamente? Y estoy seguro que si abres la palabra, el Señor te va a hablar. Estoy seguro que si le empiezas a pedir que te hable a través de su palabra y empiezas a leer su palabra, empiezas a venir a la iglesia, empiezas a congregarte, a buscar ayuda de hermanos y hermanas más maduras, estoy seguro que el Señor va a hablar a tu corazón. Pero el problema es que estamos sufriendo solos, porque estamos siguiendo a Cristo de lejos. Cristo allá y nosotros aquí. Estamos sufriendo solos y se nos olvida que en Cristo tenemos un consolador. Vamos a orar. Padre Señor, gracias por tu palabra, Dios, pero gracias por Cristo, Señor.
Gracias, Señor, porque Cristo no solo nos muestra cómo vivir, también nos muestra cómo sufrir y también nos ofrece consuelo en medio del sufrimiento. Qué gran tesoro tenemos en Cristo. Qué gran regalo tenemos en Cristo, Señor. Padre, no queremos ser estoicos, pero sí queremos que se cultive un espíritu dentro de nosotros, que en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del menosprecio, en medio del rechazo, te sigamos sirviendo, te sigamos amando, sigamos viendo tu bondad, sigamos viendo lo especial que tú eres, Señor. Padre, ayúdanos a alabarte ahora esta alabanza, Señor, pero ahora con esta enseñanza en el corazón y en la mente, Señor. Ayúdanos a darte toda la adoración, Señor, y prepáranos, Dios, para seguir viviendo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.